Tras las elecciones del pasado 28 de julio, los venezolanos viven en angustia y ansiedad por el miedo de no saber qué ocurrirá en el país. Para hablar de ansiedad electoral, primero tenemos que definir qué es la ansiedad, porque este concepto es la principal noción cuando hablamos sobre este fenómeno que atravesamos los venezolanos. La ansiedad es un mecanismo que todos hemos experimentado en algún momento y que ayuda a nuestro cuerpo a prepararse para hacer alguna cosa o algún evento que es de mucha importancia. Este mecanismo produce una reacción que es psicofisiológica, es decir, que activa todo nuestro cuerpo y además nuestro sistema nervioso central, y aparece cuando tenemos que actuar en una situación que demanda un esfuerzo que es intenso o sostenido, y además tenemos que hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede ocurrir también en el futuro. En este caso, el objeto de peligro o amenaza que hemos atravesado los venezolanos son las elecciones presidenciales del mes de julio, y esta reacción psicofisiológica incluye un espectro de síntomas tales como la sensación de nerviosismo o de agitación o de tensión, la sensación de que hay un peligro que está inminente, que no lo podemos sentir pero está ahí, respiración acelerada, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, esa sensación de debilidad o cansancio, problemas para poder concentrarse o para poder pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, que pueden ser los resultados postelectorales, tener problemas para conciliar el sueño, tener dificultades para controlar otras preocupaciones que pueden también tener un poco más de importancia en la vida de la persona, y además tener la necesidad de evitar las situaciones que precisamente generan este mecanismo, que generan ansiedad. ¿Crees que has desarrollado algún tipo de preocupación, o mejor dicho, algún tipo de ansiedad en las últimas semanas con todo lo que ha pasado y cómo ha sido todo este proceso, estando lejos y no pudiendo quizás apoyar? Diría 50-50. 50-50 efectivamente porque, como antes mencionaba, mi familia sigue allá. Es imposible que uno se mantenga 100% alejado de esa situación, pero también por bienestar, por salud propia, he tratado de mantener cierta distancia con respecto a eso, porque creo que no es mucho tampoco lo que yo puedo hacer estando desde acá. Puedo apoyar de repente económicamente, dando una palabra de aliento, pero más allá de eso, no hay la posibilidad de hacer otra cosa. Yo estoy pues acá con mi pareja, pero toda mi familia se encuentra en Venezuela. Mis abuelos, mis papás, mi hermano, mis sobrinas, primos y demás familiares que por más que uno quiera, pues ellos viven en nosotros, se pasan en nuestra mente. Es imposible ver de repente durante el día que uno entre a las redes sociales de algo de Venezuela y no pensar cómo estarán ellos en Venezuela. Entiendo pues que la situación ha sido bastante ruda, y sí, uno quisiera más bien es apoyarlos, ayudarlos en lo más posible para que ellos puedan sobrellevar esta situación. Antes de dar algunas recomendaciones o alternativas de qué podemos hacer ante este proceso de ansiedad electoral, algo que quiero acotar y me parece muy importante de este tema es que no podemos reprimir las emociones que estamos experimentando que sean producto de las elecciones presidenciales o de la ansiedad electoral, ni crear un mundo paralelo positivo y poco realista como si nada está pasando. Sin embargo, sí podemos intentar gestionar estas emociones. De esta manera, una de las primeras recomendaciones que doy es reconocer el nivel de preocupación que se manifiesta al pensar en posibles resultados de las elecciones, que generalmente son producto de pensamientos que podemos catalogar como catastróficos o negativos que tenemos en este momento. Además, también debemos validar las fuentes de información de lo que leemos, lo que escuchamos, incluso lo que vemos, ya que la tendencia de las noticias falsas y la manipulación de información se incrementan mucho en tiempos de incertidumbre política. También evitar cualquier confrontación por diferencias en opiniones políticas, las cuales causan generalmente conflictos, peleas y discusiones que solo afectan las relaciones interpersonales de la persona. La ansiedad postelectoral aumenta cada día más a los venezolanos por la situación que vive el país en la actualidad. Es por eso que muchos psicólogos han creado líneas de contacto para las personas que lo necesitan.